Hola, hola, hola. Hola. Se oye. Bueno, buenas tardes, chicos. Gracias por venir. Estamos en el Industry Sessions Live de EDIT en la edición de Design Thinking for Business Innovation. Esta es la segunda edición que hacemos este año. Antes de comenzar, pues ya muchos nos conocerán. Igual les comento, EDIT es una escuela digital especializada en áreas de marketing, de UX, de desarrollo web, de design thinking y de business. Nos encontramos desde hace 8 años en Portugal y hace 2 años aterrizamos aquí en Madrid ofreciendo másters, cursos intensivos y workshops en estas especialidades. Y además de nuestra formación, nos categorizamos también por dar eventos como este, en los cuales aterrizamos un poco muchas dudas de las personas que vienen a EDIT, que quieren apuntarse a la formación y todavía quedan cosas como en el aire que no saben cómo encajarlas. Sobre todo el tema de búsqueda de talento, que es algo que han preguntado muchísimo y que seguro vamos a tocar hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. Antes de presentar a nuestros ponentes de hoy, quiero decirles que vamos a hacer un sorteo y vamos a sortear una plaza para nuestro próximo workshop de Customer Journey Map, que lo va a dar David Espeso. Para sortear esta plaza,
Sí, ¿no lo sabía? Sí, sí, en Ah, una semana, no, digo, queda una semana, daros prisa. que es una semana ya. Y que bueno, para sortearlo, vamos a hacer lo siguiente. Tienen que seguir a Edit, aquí tienen la cuenta de Instagram, Edit Education, y subir un story mencionándonos, y bueno, además de mencionarnos, usar el hashtag Industry Sessions. Vamos a hacer varias charlas, varias preguntas, y al final, pues sorteamos la plaza a los presentes. Así que bueno, comenzamos. Yo voy a decir los nombres y ellos se presentan mejor que yo misma decirlo. Así que ellos son Esteban Meléndez y David Espeso. Ambos son tutores del curso intensivo Design Thinking for Business Innovation, que justamente están dando clases allá. Así que ya lo podrán ver cualquier cosita, cómo trabajan durante las clases. Si quieren, cuéntenme un poco más ustedes. Comenzamos contigo, Esteban. Bueno, pues se me oye, ¿verdad? Sí. Casi mejor sin micrófono. Bueno, soy Esteban Meléndez. Estoy bueno, pues, trabajando con Edit desde hace un par de años, prácticamente desde que empezaron en España. Mi trayectoria es un poco rara y probablemente tiene mucho que ver con algunas de las preguntas, ¿no? De que cómo se llega a trabajar en este mundo, ¿no? Y cómo pueden llegar a identificarte o cómo pueden llegar a considerarte como alguien, bueno, pues relevante o que puede decir algo en este ámbito, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, empecé hace ya muchos años, ¿vale? Si no, pues ahí veis las canas, ¿no? Entonces, no soy un perfil muy clásico en este mundo, como probablemente ahora os contará David, él tampoco, ¿no? Como os comentaba, soy ingeniero industrial, he trabajado como directivo en varias empresas, entre ellas pues en Metro de Madrid, como director del negocio internacional, o en el sistema de bicicletas de Madrid, del que no sé si sois usuarios, ¿vale? Como director de operaciones, hasta que se lo quedó el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con la forma en la que te haces consciente de las necesidades del cliente, la forma en la que entregas soluciones, pues de alguna manera tiene bastante que ver con mi trabajo, ¿no? Luego ya le podemos dar bueno, el nombre que le queramos dar, ¿no? Pero va por un poco los tiros, ¿no? Aparte de eso, bueno, estoy formado como Design Thinker en distintas universidades. Lamentablemente no aquí en España, porque realmente hasta que llegó Edit, ya hay todo hay que decirlo, pues no había una formación muy específica, ¿no? En estos temas. Entonces, bueno, pues yo me tuve que ir fuera y David os lo contará también se tuvo que ir fuera. Pero la realidad es que, bueno, la formación afortunadamente pues está empezando a llegar ya también a otros lugares. Entonces, como os comentaba, estoy formado como Design Thinking, me formé en Helsinki, en la Universidad Aalto. Y bueno, pues también tengo algún tipo de formación en diseño de otros temas. No en vano, pues bueno, el haber trabajado en el tema de metro o en el tema de las bicicletas, pues me hacía estar un poco involucrado en todo lo que es la cuestión de Smart Cities, la cuestión del diseño de ciudades, ese tipo de cosas. Y eso es básicamente mi trayectoria de unos 25 años, así contada en 3 minutos. ¿Vale? Wow, pareces mucho más joven. Bueno, pues yo también tengo canas, como veis. También llevo unos años en el mercado laboral, iba a decir también en el sector de diseño. No tanto, en realidad. Yo inicié mi carrera profesional en el año 2000, llevo ya casi 18, 19 años trabajando. Los primeros casi 10 años estuve trabajando como ingeniero de telecomunicaciones. Mi background de universidad, yo estudié físicas, no me sirvió para mucho, solamente para entender el mundo un poco mejor, pero para trabajar no, nunca he trabajado como físico ni ejercido. Sí que me dio como para adaptarme rápido, y eso es una de las características que hablaremos después, la capacidad de adaptación al medio, adaptarme rápido al mundo de las telecos y de la ingeniería en general, un medio o un entorno bastante, bastante diferente al que propone la investigación científica y la física per se, que es más abierto y más flexible y demás, ¿no? E integra más perspectivas. El mundo de la ingeniería es más cerrado, más cuadriculado, como todos conoceréis ya, ¿no? Aún así, yo me desarrollé en Vodafone, durante 13 años estuve, los últimos 5 años, y ya por ahí empiezo a conectar con la parte de diseño. En el año 2008-2009 es cuando ya empezamos en Vodafone, en mi área. Yo pertenecía a Vodafone Grupo, y en muchos proyectos internacionales pues se requería un factor diseño que no estaba existiendo en muchos campos, ¿no? Y sobre todo porque el ámbito era muy complejo, eran proyectos multipaís,
multifuncionales, para clientes diversos y demás. Y ahí sin mucha metodología todavía de Design Thinking, porque Design Thinking sí tiene más años y lleva ya, y Service Design per se también lleva ya más años, pero madurando en el mercado realmente diría que los últimos 5 años. Yo por aquel año, 2008-2009, no sabía ni lo que era Design Thinking, me basaba en otros criterios de hacer diseño para el usuario, entender al usuario y su forma de pensar, cómo adaptar los requisitos y demás. Y de ahí partíamos ya luego con ya más disciplina ingenieril y demás, y de diseño típico industrial, o mejor dicho, de telecomunicaciones, a las soluciones que requería el mercado, ¿no? Y nada, yo luego dejé Vodafone, me puse a viajar por medio mundo, incluso antes de Vodafone ya también viajé, he viajado por los 5 continentes trabajando, por suerte. No hay nada mejor que viajar. Hombre, si puedes viajar y no trabajar, mucho mejor, si te lo puedes permitir, pero trabajar viajando la verdad es que está muy bien y conoces un montón de perspectivas también y múltiples culturas, ¿no? Que también suma todo esto del diseño. Y nada, en el año 2015-2016 fue cuando ya hasta arriba de tratar de formarme de forma autodidáctica sobre Design Thinking y demás, le dije, bueno, me voy a formar y me voy a certificar. Entonces también fui a Helsinki, a la Universidad de Aalto, y me certifiqué allí en el programa que también se llama parecido o igual, Design Thinking for Business Innovation, que imparten de forma compartida con ESADE Business School. Y nada, en estos últimos 5 años trabajo para Findasense, que es una consultora, una agencia digital de marketing, más bien orientada a Customer Experience Omnichannel, también un campo súper conectado con Design Thinking y Service Design, súper importante, son 2 campos prácticamente hermanos. Y desarrollando el área de Service Design desde el año 2015 dentro de Findasense para diseñar nuestra propuesta estratégica de servicios para nuestros clientes y los servicios de nuestros clientes también. Y trabajamos para corporaciones. Bueno, Findasense es una consultora, agencia relativamente pequeña. A nivel global estamos en muchos lugares, estamos en 12 oficinas, trabajamos para múltiples multinacionales, para más de 45 mercados, desde todas esas oficinas. Somos 300 empleados, no es mucho para el espectro global que abarcamos, pero la verdad es que hemos crecido de forma exponencial muy, muy basados en patrones de diseño. O sea, nuestras soluciones están centradas en el diseño para el usuario final. Normalmente decimos human center y demás, pero es el usuario final que puede ser el consumidor de la marca para la que trabajamos, el director de marketing de la marca para la que trabajamos, su proveedor de lo que sea, de otras agencias. Bueno, hay multitud de stakeholders que también es otro campo importantísimo a tomar en cuenta. Y bueno, con Edit llevo colaborando desde hace un año y poco, desde que abrieron también. Y bueno, estamos ahora mismo, el programa que están impartiendo ahí, están viendo un chapter de Visual Thinking con Tano. Va por módulos. Yo entraré en el programa, es la segunda edición del programa de Design Thinking for Business Innovation. Yo entro el próximo mes a dar mi módulo de Design Thinking aplicado a servicios. Y nada, puedo hablar. Podría estar hablando de mí mismo. Mientras estamos aquí solucionando un tema técnico con el micrófono, pero bueno, nos compartimos este mientras nos dan el otro. Bueno, genial, genial. Un poco que conozcan a nuestros ponentes de hoy. Y bueno, si quieren hacerles algunas preguntas, pues levantando la mano, con gusto, ellos van a responderle. De todas formas, yo tengo aquí varias preguntas que han hecho durante estas semanas al enterarse que está este evento y bueno, personas que están de forma online en el streaming por Facebook, que bueno, esta cámara nos graba hacia acá y esta cámara nos graba a ellos. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que creo que digamos que es una de las preguntas que más se hacen las personas a la hora de hablar de Design Thinking o de querer formarse en esta área. A ver, Esteban, empezamos contigo. Cuéntanos un poco qué es exactamente el Design Thinking y cómo podemos aplicarlo a un negocio. Bueno, esa es la pregunta del millón y esperemos que podamos tenerla completamente contestada cuando acabemos la sesión, ¿vale? Yo me imagino que si estáis aquí es porque, bueno, pues habéis investigado y el tema del Design Thinking os suena de algo. Incluso es posible que alguno hasta lo esté aplicando ya en el mundo de la empresa, no lo sé, ¿no? Seguro que habéis visto y solamente hay que googlear o hay que buscar en Amazon, ¿no? O sea, si tú googleas te salen algo más de 30 millones de resultados que tienen que ver con Design Thinking. Si buscas en Amazon hay como 1.500, 1.600 libros que hablan de Design Thinking, es decir, está en todas partes, ¿no?
es difícil olvidarse del tema. Lo cierto es que encontrar un lugar en el que te sepan explicar hasta qué punto el design thinking es un elemento clave, ¿no? dentro de la nueva forma de hacer negocios y de entender el mundo de los negocios, pues no es tan simple, ¿no? Cuando tú buscas design thinking, lo primero que te sale, seguro, son las 5 fases, ¿no? Seguro que os suenan, ¿no? Los famosos dobles diamantes o las 5 fases. Yo eso os lo voy a dejar a vosotros, ¿vale? Yo os voy a contar el design thinking desde mi experiencia, ¿no? De él, ¿para qué? Realmente, ¿para qué sirve, ¿no? Y yo siempre, cuando me lo preguntan, siempre hago referencia a tres elementos, ¿no? Esto es la ley del 1, 2 y 3. Entonces, el design thinking responde a una pregunta, hace que se integren dos formas de ver el mundo completamente diferentes o aparentemente diferentes, y luego trabaja con tres herramientas fundamentales, ¿no? Entonces, por eso de ser un poco no convencionales, vamos a empezar por el número 2, ¿vale? El número 2 tiene que ver con la forma en la que piensan los diseñadores, los creativos, pero tiene que ver también con la forma en la que piensan las personas que, como yo, han estado trabajando en el mundo de los negocios muchos años, ¿no? Entonces, hace pues aproximadamente unos 20 años hubo un profesor de la Universidad de Toronto, veis que ni siquiera estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de Toronto, se llamaba Roger Martin, que comentaba o explicaba que la clave en todos los éxitos o en todos los negocios exitosos tiene que ver con la posibilidad de coger ideas que aparentemente son opuestas y darles una solución o dar una solución que tiene en cuenta ambas ideas y elimina esa oposición, ¿vale? Él escribió un libro que traducido al español es algo así como las mentes oponibles, y que lo que dice básicamente es que realmente la creación o realmente el éxito tiene que ver con esa capacidad de poner bueno, pues en funcionamiento la cabeza para poder dar solución a dos cosas que son aparentemente, bueno, pues son aparentemente opuestas, ¿no? Y el mundo de los negocios o el mundo de la innovación, entendida como la capacidad de generar pasta a partir de ideas, y el mundo de la creatividad, pues en general suelen ser bastante opuestos, ¿no? Yo ahí os puedo contar un poco la experiencia que he tenido en Metro, más bien orientada al mundo de los negocios, la experiencia que estoy teniendo ahora en el mundo de la moda, en el que estoy metido curiosamente por azares del destino, y en el que, bueno, pues en el mundo de los negocios, básicamente lo que te piden son resultados y creatividad la miran con muy malos ojos, ¿no? Sin embargo, en el mundo de la moda ocurre todo lo contrario. O sea, en el mundo de la moda, la creatividad es la madre de todo, y curiosamente tú a un creativo de una colección jamás le puedes hablar de temas de pasta, pues porque te pone mala cara, ¿no? Y te dice que de qué le estás hablando. Es decir, él es el creativo y de la pasta ya se encargará otro, ¿no? Bueno, pues el mundo del design thinking tiene mucho que ver con diseñar cosas que son capaces de poner en conjunto o en unión a funcionar ambas cosas al mismo tiempo, ¿vale? Luego nos vamos al número 3, ¿vale? El número 3 es cómo funciona el design thinking. Bueno, básicamente el design thinking tiene 3 elementos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la integración de la que hablábamos ahora. Es decir, yo soy capaz de integrar ideas o elementos aparentemente opuestos. IDEO, que supongo que conoceréis la empresa, proponía 3, ¿vale? IDEO proponía 3 elementos a integrar, que eran, por un lado, bueno, pues la parte, digamos, creativa, que tiene que ver con la necesidad que le vas a solucionar al cliente. Por otro lado, la parte que tiene que ver con la disponibilidad técnica de medios, es decir, cómo está el estado del arte desde el punto de vista tecnológico para ver hasta qué punto puede hacer cosas o no puede hacer cosas, y indudablemente la parte económica, es decir, esto tiene que salir y tiene que permitir generar valor no solamente para el cliente para el cual estás construyendo la solución, sino también para la empresa que la está construyendo. Entonces, eso es muy, muy habitual. Si buscáis Design Thinking, ya os digo, en Google o en cualquier otro libro vais a encontrar los 3 bubbles, los 3 circulitos que buscan precisamente el elemento de conexión entre esos tres elementos. Fundamental, cuanto más grande sea esa intersección, más fácilmente podréis conseguir el objetivo que proponéis. Y eso tiene mucho que ver con la creatividad, ¿no? O sea, ser creativo tiene mucho que ver con la capacidad de ver cosas que otros no ven y con la capacidad de juntar cosas que aparentemente son como el agua y el aceite. Y luego, el número 1 básicamente tiene que ver con la respuesta, ¿no? Que se le da a una pregunta. Normalmente cuando nosotros nos planteamos cualquier tipo de herramienta, cualquier metodología, hay un para qué por detrás, ¿no? Se trata de saber a qué pregunta estamos contestando. Entonces,
La pregunta a la que contestamos o el hecho al que nos estamos enfrentando es qué ocurre o qué podemos hacer para hacernos plenamente conscientes de las necesidades que un determinado segmento del mercado tiene, ¿vale? Ser capaces de construir soluciones de forma sistemática para solventar ese problema que tiene el mercado y además conseguir que esas soluciones sean viables, sean sostenibles y sean escalables, ¿vale? La viabilidad tiene que ver, como os comentaba antes, con que económicamente funcione. La sostenibilidad, ¿con qué tiene que ver la sostenibilidad? ¿Qué es un negocio sostenible? Bueno, Que se algo mantengan por parecido. así solo, dicen por Que se acá. mantenga. Es decir, que un negocio desde un punto de vista económico puede ser muy viable mañana, pero si pasado mañana te lo copian, dejó de ser sostenible, ¿no? Y por supuesto tiene que ser escalable, es decir, si yo vendo cosas para mi barrio está muy bien, pero normalmente cuando las soluciones que tú planteas se quieren, digamos, sacar adelante, lo ideal es conseguir la máxima masa crítica y por lo tanto quieres escalar, es decir, quieres vender a un público cada vez mayor o a un segmento cada vez mayor o en lugares mucho más distantes que tu vecindario, ¿no? Entonces ahí está un poco el resumen de lo que, bueno, de lo que yo entiendo, ¿no? Que es el design thinking, el 1, 2 y 3, la pregunta a la que contesta, la forma de integrar esas dos formas de ver el mundo y las tres formas de funcionar con él. Integrar, experimentar y construir valor. Crear valor no solamente para el cliente, sino para la empresa que lo está construyendo. Que se unan los dos perfiles, el creativo y el del negocio, básicamente. Totalmente. Luego, me parece que hay por ahí alguna pregunta, ¿no? que la gente ha hecho respecto a cuál es el perfil, ¿no? Que, bueno, pues que debería tener un design thinker. Esa es la primera regla, ¿no? Tiene que juntar las dos cosas. Sí, igual de eso seguro que ya vamos a tocar ese tema, sobre todo por la búsqueda de talento y que hay mucha gente que quiere trabajar en este sector, pero tiene muchas dudas respecto a ello. Pero quería preguntarte a ti, David, ¿cuál consideras que son las principales diferencias entre empresas que aplican design thinking y empresas que no? Buena pregunta. Primero, la métrica del millón. ¿Me oye bien? ¿Sí? ¿Está el audio bien? Ok. Entre las que aplican Design Thinking y las que no, bueno, hay un índice por ahí que habla de que las empresas que lo aplican crecen, por lo menos en valor, en cuanto a capital generado en los mercados de acciones y demás públicas, crecen entre 2 y 3 veces más que el resto. Esa es una estadística que lo podéis chequear. Si buscáis DVI, Design Value Index, pues ahí podéis encontrar gráficas y demás y estadísticas sobre por qué estas empresas lo hacen, ¿no? Esas empresas son conocidas por todos, desde Starbucks o Coca-Cola, que es más tradicional, que lo aplica, a otras más modernas como Airbnb, Uber o Apple, ¿no? De todas formas, la métrica es un poquito tricky porque todo ese crecimiento también agregado de todas estas empresas, muchas de ellas con base en Estados Unidos, Silicon Valley y demás, hay algunas que despuntaron mucho también por otros factores. Fundamentalmente Apple, pero Apple creció también por aplicar Design Thinking, ¿no? al negocio. Bueno, el caso es que Apple es un factor distorsionador de la métrica o de la estadística porque a nivel de capitalización bursátil está muy por encima de otros muchos, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir en esto es que hay empresas que aplican diseño o que su propuesta de valor está centrada en el diseño, en particular de todas sus soluciones y de productos y servicios que ofrecen al mercado, y hay otras que no. Las que no lo hacen se quedan atrás, estancos, y la principal diferencia es que estas empresas son aquellas que, si ya estáis metidos en el mundo laboral y estáis metidos en una corporación tradicional que no aplica diseño en su día a día, el efecto que podréis percibir es trabajan en silos muy estancos, no conectados claramente entre sí. Ese es básicamente el factor diferencial de una empresa que no aplica nada diseño o no está centrado sus soluciones en el diseño, y otras que sí. Las que sí lo aplican tienen el filtro o el centro en el diseño, y hay algunas que lo hacen bien o mal. Para mí las que lo hacen mal y aún así tienen resultados positivos son aquellas que eh, meten en un rincón estanco, también en otro silo, un hub de diseño o de innovación y demás, y no lo termina de conectar del todo con el resto de la cadena de valor de la corporación. Hay muchos casos de ese tipo
y también consiguen en rédito de vez en cuando y les va mejor que a las que no lo aplican, pero para mí no es la forma ideal. La forma ideal es aquellas que tratan de inocular el germen o el virus diseño en todos y cada uno de los integrantes de la corporación. Y eso es un trabajo que pasa por un cambio cultural absoluto y donde, bueno, la mayoría de las corporaciones grandes que conocemos hoy día no están preparadas para adaptarse a ese cambio, no lo hacen. Algunas reconocen que hay que hacer un cambio, otras no. Las que no morirán tarde o temprano, las que lo reconocen en algún momento empezarán a caminar, pero cuesta mucho. Nosotros mismos, FindASense es una consultora que, como decía antes, tenemos 10 años de vida y aún así nos cuesta. Somos relativamente pequeños, hemos crecido muy rápido los últimos años y aún así os puedo decir que el proceso es doloroso. Y me imagino qué pasaría en mi anterior empresa, en Vodafone, cómo sería el cambio, y para mí es inabarcable. O sea, una corporación como Vodafone o como otras de esa índole no pueden inocular el germen diseño en todos y cada uno de los integrantes de la corporación. Tendrían que hacer un programa transformacional cultural primero en todos y cada uno de los integrantes de la compañía. Y bueno, como efectos positivos en el día a día, aparte de crear valor y de generar mayor negocio para la empresa, aquellas empresas que aplican diseño, centrado en el diseño, las que lo aplican bien, se percibe sobre todo un efecto muy positivo en los empleados, que es que se sienten partícipes o copartícipes de la propuesta de valor de la compañía. Y esto es un efecto que en el otro extremo, en donde no lo aplican, no sé si sois sabidos de leer estadísticas del tipo de satisfacción de empleado y demás, pero en muchísimas corporaciones tradicionales que están estructuradas en silos estancos y no se comunican entre sí habitualmente, uno de los inputs que dan los empleados hacia arriba, hacia las corporaciones, que no recomendarían los productos y servicios de la compañía. Así de claro. O sea, así de claro. Entonces, esas compañías tienen un problema en el futuro ya, hoy, tienen un problema súper serio. O sea, ellos pueden tener su estrategia de comunicación y publicidad, la que queráis, y seguir impactando en el mercado, en el consumidor y demás, pero no será de todo una compañía transparente porque dentro de la casa hay algo que no funciona, porque los empleados están trabajando probablemente en seguir produciendo y diseñando nuevos productos, pero no creen en ellos porque no hay un flujo de información transparente, honesto y que agregue o integre todas las perspectivas en ello, ¿no? En el otro lado, en donde sí lo hacen bien, se nota ese aspecto positivo, donde hay una satisfacción de empleado mucho mayor. Como por ejemplo en FindASense. Sí, no está mal. Yo lo he visto, yo he ido bastantes veces para allá, lo he notado. A ver, y una cosa, ya un poco con Esteban. Esta pregunta nos hacen un montón, sobre todo para las personas que quieren aplicar al curso, es ¿qué habilidades debo tener para poder practicar o para poder poner en práctica el design thinking? Y sobre todo preguntan que si tienen que ser una persona creativa, como si eso fuese una herramienta. Entonces, quisiera que nos ayudaras a responder esta pregunta. A ver, el concepto de creatividad es un concepto bastante esquivo, ¿vale? O sea, ¿quiénes son creativos realmente? Cuando yo me acuerdo ahora mismo del tema, por ejemplo, hace poquito estábamos dando un curso a una empresa de creativos, ¿no? Que buscaban precisamente un curso sobre creatividad, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza la creatividad y dónde acaba? ¿Quiénes son las personas que la tienen y las que no la tienen? Quizás aquí conviene recordar, porque en general a la gente se le olvida, ¿no? Que una cosa es la creatividad artística, ¿vale? Y otra cosa es la creatividad con otros objetivos o creatividad comercial, ¿no? Como la queramos llamar. La creatividad artística es una creatividad que no está pensando en el para qué, sino que está pensando en el por qué, ¿vale? Es una creatividad pues que podéis encontrar, pues yo qué sé, en escritores, en pintores, en escultores, aunque en general como se tienen que ganar la vida, pues se piensan un poco cómo vender todo eso, ¿no? Pero normalmente el que es creativo se dedica a lo suyo y siempre tiene a un representante que es el que hace los negocios, ¿no? Es una creatividad un poco distinta, o mejor dicho, bastante distinta a la que se persigue con el design thinking, sin que el design thinking elimine ese tipo de creativos, porque como comentaba antes David, una de las claves de este tipo de metodologías es que aquí no sobra nadie. Quiero decir, esto permite que intervengan y que proporcionen ideas todos los equipos dentro de la empresa, ¿no?
Pero olvidándonos un poco de esa creatividad y metiéndonos en la creatividad más comercial, aquí entra un poco la segunda parte, ¿no? de lo que es el enunciado de este workshop o de esta sesión, ¿no? Estamos hablando de Design Thinking for Business Innovation, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de crear algo que te permite generar un negocio o mejorarlo o redefinirlo, ¿no? Es decir, estamos hablando de innovación. Y la innovación, como os comentaba antes de pasada, pero es algo en lo que insisto mucho porque yo soy la persona a la que le toca hablar de innovación dentro del curso de EDIT, la innovación es algo tan simple como convertir ideas en pasta, ni más ni menos. Luego esa pasta puede tener diferentes enfoques, ¿no? Porque cuando yo digo eso me dicen, joder, claro, tú eres ingeniero. No. A ver, está el enfoque social, está el enfoque medioambiental, están todos esos tipos de enfoques, están ahí. Pero todos se pueden traducir a euros o a dólares o a lo que queráis, ¿vale? Entonces, la creatividad que tiene que ver con la forma de convertir esas magníficas ideas que tiene un creativo en algo que se pueda tocar, que se pueda entregar al cliente y que produzca un retorno, esa es la creatividad fundamental que tiene el design thinking. Y para esa creatividad no hace falta haber nacido Picasso, es decir, hace falta simplemente fijarse un poco en lo que hay en el mercado, eso sí, entender muy bien cuáles son las necesidades del cliente y ser capaz de entregarle algo que realmente va a resolver esas necesidades. Veréis que muchos de los teóricos creativos que funcionan en el mundo del design thinking están muy lejos, en general, del mundo de la creatividad tradicional, ¿vale? De hecho, cada vez menos tenemos delante a gente, digamos, creativa loca y cada vez más tenemos a creativos delante que lo que están haciendo es generar unos modelos de negocio que son sostenibles, ¿no? O sea, y si no, pues podéis pensar en Elon Musk o podéis pensar en Amazon o podéis pensar en cualquiera de los negocios que durante los últimos 10 años han surgido, ¿no? Que son gente que tiene los pies muy en la tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Primero, tener la capacidad de empatizar con la gente, eso es lo primero, es decir, entender un poco qué es lo que te está pidiendo alguien cuando ni siquiera es capaz de decírtelo, ¿no? Muchas veces ni siquiera te lo dicen, pero tú eres capaz de entender eso. Y segundo, entender perfectamente de qué manera o comprender perfectamente de qué manera yo puedo construir algo que dé solución a lo que esa persona me está pidiendo, ese momento me está pidiendo y lo haga con un retorno económico. ¿Es ser eso creativo? Joder, yo soy ingeniero, ¿vale? Quiero decir, no sé si es bueno, malo, regular, pero no nací creativo o nadie diría que soy especialmente creativo. Ya os digo, la mayor parte de los design thinkers no podríamos, o sea, yo no los clasificaría en gente especialmente creativa desde el punto de vista tradicional. Es gente con los pies muy, muy en la tierra. Basta eso, no hace falta mucho más. Sí, es un tema de diferenciar el concepto de creatividad, que mucha gente piensa que ser creativo es por tener ideas locas y ya. Pues no, es un poco aterrizar todo esto. A mí me encanta este tipo de charlas porque uno aprende muchísimo al final con ellos. Y otra cosa que quería, ahora que tocaron el tema de David, justamente que tocaste el tema de Design Thinking, cómo está entrando ahora en España, que no era tan, que a ver, que bueno, los dos tuvieron que irse a estudiar afuera porque aquí no había tanta información. ¿Cómo se encuentra o cómo consideras que se encuentra el Design Thinking en el mercado español de forma en el ámbito laboral? Pues es un poco confuso. Yo creo que la mayoría de las empresas empiezan a mirar bastante de cerca a Design Thinking como una oportunidad de crecimiento. El contexto en España es confuso, como decía, y contradictorio a veces porque sí que hay empresas que lo están mirando y lo están empezando a integrar, eh, pero todavía está un tanto inmaduro. No saben lo que es, las corporaciones todavía no entienden qué es eso ni cuál es el beneficio para ellos. Otros sí, sobre todo en el mundo startup, y en España cada vez hay más startups, ¿no? En corporaciones grandes, BVA lo está haciendo, Telefónica lo intenta también, mal que bien. Se me ha ido el Corte Inglés, por poco por difícil de entender que parezca, pero también lo está intentando. Algunas de ellas, ¿no? Cuesta, por un lado, falta más formación. Por suerte tenemos a Edit y en Madrid, además, para que nos forme, y falta un poco más de entendimiento desde el lado corporativo.
ahí la solución, la parte buena es que hoy día que estamos en un mundo súper hiperconectado, globalizado y demás, toda la información que fluye y que viene de otros mercados, Design Thinking pues nace prácticamente en los países nórdicos y Centro Europa, luego da el salto a Estados Unidos. En Estados Unidos lo explotan incluso más y mejor. Bueno, en cuanto a ideas o calidad de las ideas, más o menos igual, pero en cuanto a rédito, desde luego lo explotan más. Y en el sur de Europa todavía nos cuesta. Y no sé si es un tema cultural, yo creo que es un tema de cultura en España. Estamos orientados, nuestra educación de base, hasta la universidad, incluida la universidad, tiende a formarnos como para dedicarnos a una profesión para toda la vida. Y eso es un concepto que creo que tiene que cambiar. Ya hoy día no existen profesiones para toda la vida. Em, lo que existe es lo que tiene que existir es una naturaleza, un ADN propio de todos nosotros de adaptación al cambio de forma continuada. Y crear nuevas skills, nuevas habilidades cada cierto tiempo para eh, proponer y crear nuevos modelos de negocio, nuevos esquemas de valor y demás, ¿no? Es un poco el contexto. Yo tengo una pregunta para ustedes y es si actualmente trabajan o se están formando en Design Thinking. Pueden levantar la mano quien se esté formando o trabajando actualmente en Design Thinking. ¿Solo uno? ¿Nadie más? Ah, ok. Sin miedo. Vale, porque es que esta pregunta quizás pueda... a ver, también la he hecho un montón y es, formándote en Design Thinking, ¿tienes más posibilidades de empleo? ¿De empleo en qué? Quiero decir, depende. Depende, o sea, si lo que estás pensando es si te van a contratar en la administración para toda la vida, esa no es una buena idea. Quiero decir, olvídate. Si estás pensando en autoemplearte y en montar tu propia empresa o en sumarte a algún proyecto interesante y retador en el ámbito de las startups, sin duda, sin duda. O sea, porque si quieres subirte a ese carro y quieres trabajar como trabaja una startup y quieres involucrarte pues en cualquiera de los muchos lugares en los cuales se potencian las startups y se empuja las startups y, bueno, pues no te queda más remedio, ¿no? Por eso digo que depende mucho del tipo de trabajo que estés buscando. Como comentaba antes David, el trabajo para toda la vida terminó, ¿vale? Creo que David y yo somos un buen ejemplo de eso. Y eso lo que significa es que el design thinking es un elemento más dentro de un gran mindset, ¿vale? Dentro de una forma de enfocar bueno, pues el mundo laboral y el mundo profesional que te aporta una serie de herramientas y una serie de elementos que te permiten actuar de una forma rápida. Una de las cosas que tiene el design thinking está muy relacionado con todas las metodologías ágiles. Yo no sé si el concepto Agile os suena, supongo que el Lean Startup os sonará también de algo. Es decir, al final, toda esta serie de nuevas metodologías que están circulando por ahí no se diferencian tanto unas de otras. De hecho, aquí, aunque el curso se llama Design Thinking for Business Innovation, se habla de Lean Startup, se habla de Agile Scrum, se habla de toda una serie de metodologías que lo que hacen es complementar. ¿Por qué? Porque son metodologías muy enfocadas a la iteración y muy enfocadas a la experimentación. Por lo tanto, si vuestro futuro trabajo tiene que ver con la experimentación, tiene que ver con las ganas de moveros en un entorno incierto, con una cierta soltura, pues sin duda el design thinking puede ser una buena forma de empezar. Si vais a hacer una oposición, ya os digo que no. ¿Cuál es tu opinión, No, David? pues totalmente de acuerdo. No, es que ese es el tema. Bueno, o sea, poniéndonos en el campo en la percepción de quien contrata, ¿están mirando quién se forma en Design Thinking? Sí, hay algunos que sí. Sí que miran que en tu educación complementaria tengas algo de Design Thinking y aporta, pero no es el factor fundamental. O sea, hay muchas más cosas. Yo siempre hablo de los perfiles que son como T-shape, forma de T. No sé si habéis oído hablar de la expresión. Forma de T significa que domines una disciplina en tu vida laboral o profesional, o incluso no profesional, y eres una o varias, ¿no? Un número limitado de disciplinas en vertical, pero eres capaz de moverte a lo largo de toda la T y desarrollar nuevas disciplinas. Eso es un poco lo que buscan las empresas hoy día.
Y ahí entra el factor creatividad también, pero también la parte lógica, los dos hemisferios del cerebro. Yo creo que asistimos a una, y aquí abro un pequeño paréntesis, asistimos a una época súper interesante de cambio de paradigma completo, tanto en el campo educacional como en el profesional, e incluso en la sociedad, donde por fin la sociedad empieza a mirar al individuo como un cerebro con dos hemisferios. Hasta ahora estaban los que utilizaban el hemisferio derecho, puramente creativo y artístico, sin apuras, y bueno, había empleos también ahí, porque hay la parte de diseño creativo aplicado a, por ejemplo, mobiliario tanto urbano como diseño de interiores y demás, pues es un campo que es rentable y ha dado bastante rédito durante muchos años y sigue haciéndolo. Y luego está la otra parte del hemisferio cerebro, especialistas en la parte utilizando el hemisferio izquierdo de la lógica y el proceso y no te salgas de este proceso y demás, procedimiento y tal. Y hoy día hace falta dominar los dos. Hace falta dominar los dos. El hemisferio izquierdo para desarrollar en vertical una disciplina o ejecutarla de forma excelente, y el derecho para desarrollar o integrar nuevas. Es un poco eso, ¿no? Perdona, pero es que tengo un catarro. Tranquila. Y es un poco difícil. Bueno, es un poco, no sé si he contestado la pregunta, es un poco ambigua, pero en general yo creo que sí aporta. Las empresas cada vez están mirando más esto y buscan profesionales que sean capaces de integrar múltiples perspectivas y múltiples disciplinas. No que las agregue todo en un solo individuo, sino que sea capaz de agregar conocimiento de otros individuos del ecosistema. Entonces hay veces que un design thinker o un service designer, como lo llamamos nosotros en Findasense, o en otras compañías, en BVA y service designers también, y en múltiples agencias y consultoras también de diseño, esa persona no tiene por qué ser el que soluciona el problema end-to-end, de inicio a final. Esa persona lo que tiene que ser es capaz de entender un problema, agregar conocimientos de diferentes personas y diferentes profesionales y hacerles caminar a través del proceso de design thinking hasta la solución final. Pero no es esa la persona que diseña todo el proceso. Lo diseñan entre todos, es co-creativo. Es una de las bondades o de los atributos que definen design thinking. Es co-creativo y multidisciplinar. Genial. Y a ver, entonces en este caso, ¿consideran que hay que tener un background específico para poder formarnos en design thinking? Bueno, ya por sus perfiles, pues obviamente yo diría que no. Pero sí me gustaría que profundizara un poquito más la pregunta porque sé que hay muchas personas que piensan que como son diseñadores, pues son las que pueden hacer design thinking por la palabra design, básicamente. Entonces, ¿qué tipo de background debe tener una persona que quiera formarse en design thinking? En mi opinión, simplemente tiene que ser una persona inquieta y curiosa, ¿no? Hace 2 semanas yo estaba dando un curso, yo hablaba de design thinking y había a mi lado un experto en Big Data. El experto en Big Data había estudiado Derecho, ¿vale? Y tenía 50 años y se había reconvertido N veces. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que esto es un proceso. Con lo cual, el lugar en el que vosotros habéis descubierto, si estáis ahora en el momento de design thinking, lo habéis descubierto ahora, adelante con él. Independientemente de dónde vengáis, seguro que le vais a sacar todo el partido del mundo y os va a permitir reenfocar las cosas, tanto ya no solamente en la vida profesional, ¿no? Sino en la vida personal, os va a permitir reenfocar las cosas de una forma completamente diferente. Así que la respuesta es no, no hay ningún background. Totalmente de acuerdo. No, y además es que aquí entra un poco también el dilema en juego el dilema sobre si design thinking es un proceso, es una herramienta. Bueno, a mí me gusta verlo más como un canalizador o un catalizador de los talentos de los que participan de todo el proceso, ¿no? Porque luego también es un proceso. Y en ese sentido, no requieres un background específico. Lo que tienes que tener efectivamente es curiosidad y sobre todo una actitud positiva y orientada al logro final, ¿no? Y que seas resiliente y todo esto, ¿no? Y disciplinado, ¿no? En cuanto a skills técnicas en particular o background técnico de alguna carrera universitaria en particular, no. En realidad no. Design Thinking, la parte buena que tiene como canalizador es que una vez que entendéis el proceso, os ayuda a ejercitar esto que os decía antes de los dos hemisferios del cerebro y demás, bueno, para mí, que yo ya tengo una edad, yo he vivido esa educación de
tú haces esto y haces esto lo que se te da bien toda tu vida, ¿no? Y hay que quitarse un poco eso de encima. No, yo me puedo desarrollar en otras disciplinas, ¿por qué no? Claro que no. En vuestra vida personal seguro que hacéis hobbies y otras cosas que no tienen nada que ver con vuestro campo profesional, que tienen que ver con poner el cerebro a funcionar en sus dos hemisferios en completo, ¿no? Y basta con eso, basta con entender un poco ese contexto y los talentos y habilidades que habéis desarrollado en vuestro pasado, sea cual sea el background, empezar a canalizarlos a través de ese canal que es Design. Genial. Bueno, ya con esta última pregunta ya le doy la oportunidad a los presentes para que pregunten lo que quieran. Me gustaría que contaran casos de éxito que han tenido para quizás dar un poco de ejemplo vivo de toda esta teoría que estamos contando. Bueno, a ver, lo bueno que tienen los casos es que de todo se aprende, ¿vale? Entonces yo os cuento rápidamente un caso. Los dos son casos de éxito. En uno, la realidad es que desde el punto de vista del negocio funcionó muy bien y en otro, desde el punto de vista del negocio, funcionó muy mal, pero aprendí un montón, ¿vale? Entonces voy a empezar por el malo, teóricamente, que es el de las bicicletas. Al final todos son casos de éxito. Pero sigue siendo un caso de éxito, ¿no? O sea, el sistema de bicicletas de Madrid es un sistema en el que yo no participé en su origen. Yo me subí al cargo cuando ya llevaba 6 meses funcionando y, bueno, pues el diseño que tenía ese sistema no era precisamente el más adecuado, ¿no? El tiempo que nos dieron para poder resolverlo fue tan pequeño. Es decir, cuando tú te metes en un proyecto con un volumen, digamos, de movimiento, de operación, de bicicletas, de estaciones y demás, tan elevado, bueno, pues necesitas un margen y necesitas ir haciendo experimentos, porque realmente el design thinking va de eso, ¿no? Pero te tienen que dejar hacer experimentos, porque si los números no salen, pues el límite que tienes para los experimentos es enorme, ¿no? Es decir, yo puedo seguir haciendo experimentos hasta un punto en el que se me acaba el dinero y ya no tengo más experimentos que hacer, y entonces, bueno, pues ya está. Es decir, me equivoqué y punto en boca, ¿no? Entonces, el caso del sistema de bicicletas es un buen caso de algo que está mal diseñado desde el principio, está mal parido desde el principio. Esa es mi opinión. Y por lo tanto, bueno, pues si se hubiera hecho con un poco más de sentido y en vez de sacar de golpe 2.000 bicicletas y 150 estaciones, se hubiera hecho con los criterios de Design Thinking, empezando por un número pequeño y viendo cómo funcionaba, probablemente hubiera ido bastante mejor. Ahora, por ejemplo, en Londres están planteando, no sé si lo habrán hecho ya, se están planteando poner un sistema de bicicleta eléctrica. Ellos tienen un sistema de bicicleta convencional, no sé si habéis estado en Londres, pero bueno, tiene un sistema de bicicleta convencional y lo van a poner solamente en un barrio y a ver qué pasa, ¿vale? Eso es design thinking. Y una vez que sepamos si eso funciona, entonces ya lo extenderemos, pero mientras tanto no nos volvamos locos porque podemos llegar a perder mucho dinero, mucho prestigio y nuestra visibilidad se puede ver pues, muy perjudicada, ¿no? Por el contrario, el caso Metro, ¿no? El caso Metro es un caso paradigmático. Hace, yo creo que unos 5, 6, 7 años, ya no me acuerdo, me hice cargo de la dirección del departamento internacional y ahí hubo que cambiar el enfoque. Entonces, ¿el cliente de Metro cuál es? O el que coge el metro todos los días, ¿no? Pero de repente pasó a ser un cliente distinto. Entonces hubo que definir un cliente distinto que era el cliente internacional al cual Metro le proporcionaba servicios de consultoría. Entonces Metro pasó de ser simplemente un operador a ser alguien capaz de ofrecer servicios de consultoría para un cliente muy bien definido, ¿vale? Y el concepto de design thinking de segmentación tiene mucho que ver con lo que en ese momento se hizo. Se definió un perfil específico de cliente que era el del político que necesita de alguna manera poner en marcha dentro de su legislatura un sistema de movilidad lo más rápidamente posible, lo más económicamente posible, y para ese tipo de cliente y para ese perfil se definió un modelo de producto, un modelo de servicio muy, muy concreto. Lo cierto es que, bueno, pues fue un éxito, es decir, pasamos de, cuando yo llegué se estaban facturando unos 4 millones aproximadamente en pequeños proyectos y de golpe pasamos a facturar 25, ¿no? Entonces, fijaros, son 25 millones en un año, simplemente cambiando el chip, cambiando la mentalidad, definiendo muy bien cuál era el segmento de cliente y definiendo muy bien cuál era el nuevo producto que no tenía absolutamente nada que ver lógicamente con el producto que le proporciona Metro al viajero normal en Madrid. Es un poco como resumen rápido. Interesante. Pues yo por aportar, para no extenderme mucho, también un caso o dos casos que no salieron bien y uno que más o menos es bueno
y creo que lo conoceréis todos. De los que salen mal, a mí hay una parte de la gente de IDEO, conoceréis, Tim Brown, que es su CEO, a mí no me gusta en particular. IDEO me parece una empresa espectacular, pero creo que se sobrevenden demasiado. Hay parte de los experimentos que venden muy bien desde hace años, y si buscáis en YouTube, el más conocido es el del carrito de compra. Bueno, ese ejemplo que es de hace más de 15 años, no sé, una barbaridad. Ese experimento fue todo un proceso bastante exitoso hasta el lanzamiento, pero años después, o vamos a decir meses y casi un año después, el proyecto se cayó, porque el diseño del carrito de compra en realidad funcionaba para ciertos estados de Estados Unidos, era para solucionar un problema para mejorar. Creo que lo que querían resolver era mayor ticket de compra promedio por cada cliente y demás, ¿no? Entonces querían hacerlo más grande, pero que fuera más ergonómico, que no sé qué, que llegara hasta el parking donde dejaban el coche y tal. Y en algunos estados, por cómo es la costumbre, y es que ahí es donde entra Design Thinking, a entender el comportamiento humano y del usuario final, pues algunos estados, por cómo funcionan los supermercados y cómo funcionan el acceso a los parkings y demás, pues no tenía ningún sentido en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, al final la idea se desestimó. Otro ejemplo que también le salió mal a IDEO es el de unas bicicletas que querían hacer las California Bikes estas, pero querían ayudar a la marca japonesa esta de Shimano, que es lo diré, no es de bicicletas, no fabrica bicicletas habitualmente, sino componentes, quiero decir, los frenos y los cambios y demás, ¿no? Esta gente, Shimano con H, ¿no? Bueno, pues quisieron hacer una bicicleta y competir con fabricantes de bicicletas en California y competir contra las California Bikes con un estilo de bicicleta y demás. Bueno, pues de nuevo también aplicaron Design Thinking y todo bien, y incluso lo metieron en el campo digital con una web donde podías incluso comprar y compartir tu experiencia con la bicicleta. Y también con el tiempo se cayó. Y porque Design Thinking lo que le pasa es que es un muy buen proceso para canalizar perspectivas que atacan un problema o una incertidumbre vigente en ese momento, pero con el paso del tiempo pues empieza a cambiar, ¿no? Y ahí es donde Design Thinking se apoya en Lean Startup y metodologías ágiles para poder completar luego en el camino la ejecución y demás, ¿no? Y bueno, esos dos ejemplos son un poco los fallidos. Hay uno que es bastante positivo, que es el de Airbnb, que supongo que conoceréis, que es el de las fotografías, el famoso de las fotografías, donde la plataforma no acababa de arrancar en sus primeros años, y haciendo un poco de research, los fundadores se dieron cuenta que, claro, es que los usuarios subían fotos de sus apartamentos, pero fotos con su propio celular, con cámaras malas, sin luz y no sé qué, y claro, eso no era llamativo para los usuarios. Se fueron a hacer research y demás a Nueva York y tal, y vieron que empezaron a testar en un entorno más pequeño cómo metiendo fotografías con un fotógrafo profesional, buena iluminación y demás, empezaba la demanda a crecer, la demanda del servicio mucho más, ¿no? Y hoy día Airbnb ha crecido, entre otras muchas cosas, por aquello que hicieron hace unos años. Y ellos lo siguen aplicando. Aplican Design Thinking constantemente, Airbnb, y otras como Uber y demás startups que han crecido tanto, lo aplican constantemente. Son detalles Sí. que hacen la diferencia. Sí. Genial. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sin miedo, de verdad, ellos están aquí para responder. Voy para allá. Bueno, mi pregunta sería más o menos sobre si el marketing podría servir para el design thinking, pensándolo así como base. Pero bueno, yo soy marketero y tengo un poco de curiosidad y me parece mucho al growth hacking y por eso me quedo ahí como, oh, es interesante este testeo. Guay. Pues sí, claro, cómo no. Marketing es una parte fundamental de Design Thinking. Marketing lo que intenta es acceder a segmentos de consumo, ¿no? De particulares, en función de los requisitos de una marca o de un producto o de un servicio. Y Design Thinking en realidad también quiere abarcar eso. Es que se nutre de eso. Se nutre de entender a los consumidores y los segmentos en particular que tienen ciertas necesidades y aplicar una solución a eso. O sea, perfectamente. Yo, bueno, la empresa en la que trabajo, FindaSense, es una consultora de servicios de marketing. Todo lo que hacemos es para marketing y aplicamos Design Thinking a nuestros servicios y los de nuestros clientes. Muchas gracias. Yo por completar un poco lo que comentaba David, me parece que el marketing es fundamental, es decir, dentro del mundo del design thinking. Primero porque
si yo tuviera que retrotraerme hace un montón de años, cuando todo esto comenzó, los únicos que tenían en mente cómo realmente funciona el mercado, los que se preocupaban de cómo funcionaba el mercado, los que se preocupaban de conocer al cliente, realmente eran las personas que trabajaban en marketing, ¿no? Es decir, antes había muchas luchas, ¿no? Yo empecé trabajando en los laboratorios Roche, ¿no? Y hace ya un montón de años, y en todo lo que son procesos productivos, te concentras mucho en tu producto, te olvidas del cliente, ¿no? Ya lo comprarán, ¿no? Y había muchas peleas, ¿no? Entre los marketingianos, que eran los poetas, como decían, y los de producción, que eran los que realmente daban el callo y tenían que producir, ¿no? Entonces, marketing, desde ese punto de vista, tiene mucho trabajo y mucho avanzado, ¿no? Y luego hay otra cosa que para mí es fundamental, y es que marketing maneja unos indicadores que son fundamentales ya no solamente en Design Thinking, sino en Lean Startup. Y para saber si realmente vamos bien, hay que diseñar experimentos, y marketing diseña experimentos, y luego hay que tener una serie de indicadores como son el CAC, o son indicadores específicos de marketing que te sirven para saber si tus experimentos funcionan o no funcionan. Por lo tanto, o sea, marketing y design thinking, no sé si son hermanos, pero por lo menos primos sí. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, aunque como ya habéis comentado, Design Thinking y Lean Startup son muy correlados, quería saber la diferencia entre los dos. ¿Sí? Bueno, a ver, normalmente cuando trabajamos aquí las tres cosas, porque trabajamos el Lean Startup, trabajamos metodologías Agile como Scrum y trabajamos Design Thinking, ¿vale? Yo diría que la gran diferencia que hay entre el Lean Startup y el Design Thinking es que el Lean Startup baja mucho más a tierra todo y exige, dentro de unos plazos, digamos, reales, que haya una serie de resultados. Es decir, el Design Thinking se ocupa mucho de todo lo que tiene que ver con, lógicamente, experimentar con el cliente, identificar cuál es el cliente más adecuado, crear pues eso, un producto mínimo viable. Todo ese tipo de cosas se le dan muy bien al Design Thinking, pero normalmente se quedan ahí, ¿vale? Entonces, el Lean Startup, ¿qué es lo que hace? Vale, todo eso está muy bien, tío, pero vamos a bajarlo. Y quiero que seamos capaces de obtener indicadores que nos definan si realmente eso que nos estamos inventando y eso que creemos que va a funcionar, realmente funciona o no. Entonces, Design Thinking trabaja más con hipótesis, Lean Startup trabaja más bajando las hipótesis a tierra y asegurando que realmente eso que teóricamente tenía que funcionar, funciona. Exacto. Y caminan de la mano. A nivel de proceso constructivo de una solución para cualquier cosa, puedes insertar el proceso mismo de Design Thinking en las tres fases de Lean Startup. Tanto construir como medir como aprender. Design Thinking se nutre de las tres y también alimenta las tres. Es un poco, por eso está correlado. Nosotros, bueno, en Service Design, como trabajamos con Agile, por todo el tema de iteración y sprints y demás, pero también con Lean Startup por los tres estadios de construye, mídelo, hay que medir, y si no mides no va a funcionar, y sobre todo aprende de ello. Y Design Thinking trabaja de forma transversal en los dos, ¿no? Y al final las tres metodologías juntas son un poco la fórmula del éxito. Si no aplicas las tres por sí solo, pues si aplicas solo Design Thinking pasa un poco lo que contaba antes de IDEO. Hacen un carrito de compra que está bien para atacar un problema del momento, pero no del lugar adecuado. Lo de la bicicleta igual. Al final lo que tienes que hacer es construir, medir y aprender y volver a integrar en ciclos iterativos, constantes, ágiles, en sprints y demás. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, vamos para allá. Bueno, es por curiosidad, a ver si nos quisieseis contar alguna cosita en la que estéis ahora empezando, algún proyecto que es el momento este en el que no sé, quizá hay más fantasía, es donde empiezas con ilusión, pues algún proyectillo por ahí con el que vayáis a empezar o acabáis de empezar y que nos podáis contar, si se puede. Nosotros muchos, ¿oye bien? ¿Sí? Desde proyectos directamente con cliente, que lo estamos haciendo, algunos de ellos bastante complejos y dolor de cabeza constante. No voy a decir el nombre, pero es una gran corporación a nivel global que quiere caminar hacia, bueno,
nosotros como nuestros servicios tienen que ver con Customer Experience, Omnichannel, Marketing y demás, va orientado hacia allá, pero estamos aplicando Design Thinking para darles una solución la cual ya está planificada, pero lo que es el rollout y la implementación está costando porque es una corporación muy tradicional, muy por silos y que la información fluya y que todos los stakeholders estén de acuerdo, está costando, ¿eh? Es bastante compleja. Y requiere un programa transformacional casi completo de la organización. Eso en cuanto a clientes. Y luego internamente nosotros lo aplicamos en el día a día. Estamos siempre, bueno, tenemos un pipeline de proyectos de innovación bastante denso, de cerca de unos 30 proyectos de innovación en diferentes escalas de tamaño. Y trabajamos todos ellos con estas metodologías, con Agile, Lean Startup y Design Thinking, las tres, de forma conjunta. No voy a decir tampoco ningún nombre de es cosa interna de los productos y servicios que desarrollamos internos, pues si hay algún competidor en la sala. Pero sí, lo hacemos constantemente. Bueno, en mi caso, a mí el primero que me viene a la cabeza es un proyecto que tiene que ver también con el mundo de la moda y con la forma en la que el diseño 3D debería de cambiar un poco la faz de la Tierra, ¿no? Respecto a cómo se afronta casi cualquier mundo, ¿no? Pero en el caso del mundo de la moda, ¿no? El mundo de la moda es un mundo muy clásico pues en todo lo que tiene que ver con tejidos y con hilaturas y con prendas, ¿no? Con unos materiales que se conocen desde hace mucho tiempo y que poco a poco han ido evolucionando. Hay materiales más técnicos, pero lo que está empezando a entrar ahora, y ya no solamente para los vestidos, ¿no? Para lo que son las ropas, ¿no? Sino también para los zapatos, ¿no? O sea, se está empezando a trabajar ahora y bueno, yo estoy trabajando con una pequeña startup que está, bueno, pues que está empezando a investigar de qué manera el diseño 3D te puede permitir, bueno, pues llegar a construir o llegar a fabricar unos zapatos en un tiempo récord con unos materiales completamente diferentes a los que hay ahora. El diseño 3D tiene el 3D en definitiva tiene una proyección enorme en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a pasar en algún momento de la logística de los productos a la logística de los datos. ¿Eso qué significa? Significa que dentro de un tiempo, y probablemente no sea mucho, cuando tengamos claro cuál es el material que podemos incorporar a las impresoras 3D, va a ser simplemente más sencillo enviar datos para que se produzcan los productos finales en el lugar en el que se venden que no tener que andar enviando, ¿no? Con camiones toda la producción. Entonces, bueno, el nuevo delivery de Amazon, ¿no? Va a ser por datos. Entonces, bueno, eso es un posible ejemplo, ¿no? de proyecto en el que estoy metido ahora. ¿Nada más? ¿No? ¿Ya estamos listos? Bueno, entonces vamos a ver si ya tenemos a la persona que se ganó la plaza en el workshop. Vamos a ver, están por ahí. Está allá. A ver, aquí está. El workshop Customer Journey Maps es nuestra segunda o tercera edición ya. Esta es la primera que vamos a tener con David. ¿Sí? ¿Ya tenemos a una persona? Pues ven para acá para que la digas con nosotros aquí. Pues el ganador del workshop es Luis Rodríguez. ¡Felicidades, Luis! ¡Un aplauso! Qué bueno, ya espero que lo disfrutes y le saques bastante provecho. Y pues bueno, cualquier duda ya tienes a David aquí, puedes empezar a preguntar. Y pues nada, ya finalizando esto, quería agradecerles, David, Esteban, por estar aquí. Como siempre, muy enriquecedora esta mesa redonda y espero que para ustedes haya sido igualmente enriquecedora y que hayan aprendido por lo menos un poco más de todo este proceso de que es el Design Thinking. Pues invitarlos a que tenemos 2 Industry Sessions más en una semana y media aproximadamente, uno de UX y de desarrollo web y uno de Art Direction y Creativity. Pues están en Eventbrite, lo pueden ver y se pueden registrar gratuitamente. Y pues nada más, ahora vamos a reunirnos en la entrada para un networking. La primera cerveza la invita Edith y pues nada, que espero que hayan aprovechado bastante la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir.
Darling,